Cordial saludo, mi nombre es Arnold Arturo Tenorio Caicedo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la especialización de Seguridad Informática. En el presente video voy a presentar el avance de mi proyecto de grado, el cual seleccioné en monografía y tiene como título Identificar las estrategias en seguridad de la tecnología de la información que ofrece la aplicación del modelo AREN, amenazas y riesgos emergentes, a las instituciones educativas públicas del municipio de Popayán, Cauca. Pertenezco al grupo 219023 del curso Trabajo de Grado, presentado a nuestro tutor Alexander Larraondo. Les presento la agenda que tenemos programada. En la introducción se puede decir que la ciberseguridad es la manera en que la organización entiende y reconoce su entorno para defenderse y anticiparse frente a las amenazas que pueden afectar su dinámica. Por otro lado, el ámbito de la educación se tipifica en uno de los más propicios al riesgo cibernético. ¿Debido a qué? Es preciso destacar que las redes en los colegios, universidades e instituciones es bastante vulnerable a ataques cibernéticos, ya que ésta almacena una clase de información apetecida por los crackers, puesto que se cree ese entorno de gran seguridad, pero sin duda con un alto grado de ataques cibernéticos. Uno de los motivos por los cuales las instituciones educativas tienden a recibir ataques radica en que manejan información y acceso a personal sensible como son los menores de edad, lo cual puede generar riesgos para estudiantes. Dentro de los cibercrímenes se puede resaltar el plagio de identidad, percepción electrónica, correo de aversión, vulneración de acceso no autorizado a ambientes virtuales de aprendizaje. Solo como por mencionar los más comunes, hemos dado cuenta en los tiempos que vive actualmente el mundo, donde se han involucrado personas dentro de videoconferencias, clases virtuales, a generar algún tipo de daño. Problema. Teniendo en cuenta que en Colombia la emergencia sanitaria se inició desde el pasado marzo 2020, entonces la problemática radica en que diversos países alrededor del mundo han sido víctimas de ataques, bloqueos e intromisiones durante el acceso a las clases virtuales, en los colegios, en las universidades, en los institutos, en las empresas, en fin. En Francia, en el año 2020, un ataque bloqueó el ingreso a las clases online, según Rounds 2020. De acuerdo con lo que se menciona anteriormente, el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel, el 6 de abril del 2020, dijo a los estudiantes franceses que debían de retomar clases virtuales, pero se presentaron ataques informáticos. Y de acuerdo con una investigación en otra parte del mundo que afectaron servidores, funcionamiento de sitios web y el Centro Nacional de Educación a Distancia, CNE, en el punto que habla sobre mi clase en casa, según la fuente de una prensa latina. Teniendo en cuenta lo anterior, se logra identificar que no existía un procedimiento para prevenir este tipo de situaciones. Justificación. Debido a la problemática expuesta, se debe hacer un análisis cruzado entre riesgos focales y riesgos latentes, y el fundamento de la ventana AREN, que permite que el área de riesgos conocidos sea mayor a la medida que se logra identificar nuevas amenazas y concretar posibles controles que pueden obtener mejor percepción del resto de controles y así motivar un efecto de mitigación de riesgo. Una labor exigente de analista, que es quien debe identificar y analizar los riesgos. Implica clasificarlos y de esta manera entender la dinámica de la ventana. Se puede decir que la ciberseguridad demanda el desarrollo de una capacidad en las instituciones. Esas capacidades tienen como antecedentes algunos métodos para asegurar la información que debe estar implementada en la medida en que se empiece a madurar, y que eso lleve a desarrollar unas capacidades que permitan anticipar a las amenazas del contexto digital que se está manejando. Entonces, finalmente, es válido mencionar que el modelo anterior crea controles que permiten mitigar el impacto de los ataques cibernéticos
en cualquier entorno, incluido el sector de la educación. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante trazarnos un objetivo general y unos específicos. Entonces, mediante la definición del objetivo general y los específicos, se pretende identificar los beneficios en materia de ciberseguridad que se genera gracias a la aplicación del modelo AREN. Y finalmente se podrá listar algunos lineamientos fundamentales para que tanto estudiantes como docentes generen conciencia del correcto uso de las TIC. Para el desarrollo de los objetivos, vamos a analizar el modelo AREN con y sus aplicaciones en los entornos virtuales a las instituciones educativas públicas en el municipio de Popayán. Entonces, para aplicar este instrumento, se recolecta y analiza durante un semestre o un año material suficiente de tendencias visuales y emergentes sobre nuevas y posibles amenazas, las cuales se priorizan de acuerdo con su nivel de novedades, de ataque y de capacidad de respuesta. Basado en este resultado, se establece una lista de posibles amenazas que serán valoradas por las ventanas AREN y se reconstruye la ventana AREN con los riesgos conocidos, latentes, focales y emergentes. Luego se procede a ubicar esa amenaza en cada uno de los cuadrantes de la siguiente forma: los conocidos, latentes, focales y emergentes. ¿Sí? Entonces, para los conocidos, las amenazas se han comunicado dentro de la organización y se conoce su existencia. Los latentes se han enterado de que tal amenaza existe y que no saben si la institución tiene alguna estrategia para su mitigación. Para los focales, la amenaza ya se ha visto o se ha materializado en la industria. Para los emergentes, nunca había escuchado de tal amenaza. Luego se compilan y se organiza la respuesta de cada uno de los participantes, identificando los de mayor coincidencia en la ubicación de los diferentes cuadrantes, para luego afinarse en el conocimiento de un experto analista que configure el ejercicio inicial. El entregable final es la vista general de los riesgos de todos los 4 cuadrantes, que es una clave para tener en cuenta en el contexto de la revisión de ciberseguridad educativa. El objetivo de examinar el impacto negativo que proporcionan los ataques cibernéticos en las plataformas educativas, entonces por la falta de mecanismos de seguridad, se deja expuesto a los estudiantes y pueden ser blanco de ciberdelincuentes, accediendo a sus datos e incluso establecer comunicación para inducir a actividades inapropiadas. Es importante tener en cuenta este dato. Teniendo en cuenta todo esto, es importante generar estadísticas y recolectar la información. Entonces se emplean las diferentes técnicas de investigación. Se hace de una manera objetiva porque se efectúa a través de encuestas. Es intervenida porque el investigador le hace responder a la persona que está siendo encuestada las preguntas sin restricción y no le permite extenderse en la respuesta. También es fragmentada. Se hace únicamente en los directivos de la institución educativa públicas de la ciudad de Popayán y es limitada ya que se aplica a 10 directivos del grupo como representación de la totalidad de los directivos, cuya población está en el orden de los 80 directivos. Y el diseño de la investigación se centró en sus preguntas en determinar viabilidad de la aplicación del modelo AREN para mitigar posibles amenazas o ataques cibernéticos. En este punto, listar elementos que permitan generar conciencia a los estudiantes de las instituciones educativas del municipio de Popayán. Se realiza el análisis de los resultados de cada una de las preguntas en la encuesta que se va a tabular y podrá concluir si los directivos estarán interesados en implementar el modelo AREN en cada institución. Y a manera de conclusión, para la solución de los incidentes cibernéticos en las instituciones educativas es importante concentrarse en la detección y en cómo se está protegiendo la información durante el acceso a las clases virtuales. Y que la ventana AREN proporciona un marco de referencia para tipificar los riesgos y las amenazas latentes, creando una base de conocimientos para que pueda ser gestionada en un posterior ataque. Generar un plan de mitigación logrando disminuir el impacto. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. El uso de una buena práctica de TICs en la población genera conciencia y cultura informática.
Es importante destacar que la globalización, penetración de intrusos informáticos, sofisticación de ciberamenazas en las instituciones educativas hace conveniente crear la gestión de incidentes de seguridad informática. Y se recomienda continuamente se realicen capacitación al personal sobre las herramientas de videoconferencia, configuración de las políticas de seguridad informática y realizar actividades de mantenimiento constante a los equipos de cómputo en las plataformas educativas. Esta es la bibliografía empleada para el proyecto. Muchísimas gracias.